Perfecto. De hecho, estoy grabando. Ahora, no antes. Dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Parece que no puedo compartir. Yo te... No, pero sí puedo grabar, fíjate. Ahora puedes compartir. Marta, Eso. un abrazo grande. Eneida, a Puerto Montt, que tengo Puerto Montt. Eso a mí me gusta, Puerto Montt me gusta. Puerto Montt es precioso. Es precioso. Sí, Puerto Montt, Concepción, Frutillar, no, son lugares pero emblemáticos, bonitos. ¿De qué estás? Claro. Para descansar. ¿De qué estamos hablando? Oye, para comer los kuchen de Frutillar. Oh, no, yo mira, cuarentena allá. No, hubiera subido. Un poquito más. Sí, pues, varios hubiera kilos subido más. unos 18. ¿Cuál es sus 20 kilos? Sus 20 kuchen hubiera subido. Claro. Total, ¿qué le hace? Uno que es alto. Se distribuye bien. Claro. Ya Jaimillo, partamos. Ahí está, mira, dice Marta desde Ecuador, dice. Sí, bueno, la Marta, casi que la Marta, fui yo toda la semana, desde el inicio hasta ahora, lo conté la semana pasada también, siempre recibo muchos mails agradeciendo a los expositores por su generosidad, por la claridad, por todo, en verdad, y es para agradecerlo, si han sido todos, desde un encanto persona hasta bajar esto que realmente es medio académico a un plano del día a día, con palabras que sean comprensibles, entendibles, con ejercicios al menos de reflexión que sean comprensibles, entendibles al mismo tiempo que no le sacan el carácter teórico, ¿cachai? Claro, sigue siendo, entonces en ese sentido ha sido extraordinario. Y la Marta, hace como 3 semanas, tuvo la deferencia de escribirme agradeciéndome a mí esta vez por generar este espacio en el fondo. Así que de lo más emocionante que he recibido estas últimas semanas, porque yo la verdad que lo he pasado increíble y lo hago con harto cariño. Me alata igual que termino la otra semana, pero bueno, así es la vida. Don Jaime, somos 50. Sí, ya, no, de todas formas. Somos 50. Lo presento. Ya. Primero que todo y antes que nada, igual que toda semana, pues saludar a todos y a todas las que están conectadas. Hoy día vamos a estar con Jaime Hernández. Jaime nos está acompañando desde Viña. Es académico, doctor de nuestra área de psicología organizacional y director además de un curso que tiene el mismo nombre de esta charla, que de hecho se va a estar dictando octubre, en octubre si no me recuerdo, sí. Y a continuación va a estar hablando en otro curso de liderazgo positivo. Si es que a alguno de ustedes le interesa, hacia el final de esto, conocer un poco más del curso que va a estar dictando Jaime, por favor, hágamelo saber a través del chat o escribamos un mail, debiesen tener todo mi mail a esta altura del partido, si no, igual se los voy a dejar y les comparto toda la información. No sé qué más, pues Jaime, cuéntanos, por favor, ilumínanos. ¿Ya? Perfecto. Yo aquí tengo algunos elementos de mi presentación, porque yo siempre me presento, pero tampoco quiero pecar de poco humilde. Bueno, mi nombre es Jaime Hernández, soy psicólogo, y yo obtuve el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid en Psicología de las Organizaciones y los Recursos Humanos. Además, mi formación previa es de magíster en Desarrollo Organizacional, o sea, en el fondo es mi área de especialidad. Obtuve además un MBA por la Universidad de Lleida de España. Soy psicólogo de la Universidad de la Frontera, o sea, del sur, así que yo conozco mucho a los que están ahí en el sur. Yo nací en Osorno. Soy académico, docente de universidades por 27 años, o más de 27 años, porque comencé incluso desde antes de que me titulara, y profesor de la Universidad de Alfibáñez desde el 2005. Consultor también de empresas, hago procesos de capacitación, de selección y otras cosas más. Y bueno, y algunas cosas anexas, certificado en coaching, ¿cierto? Terapeuta de MDR, que me imagino que a lo mejor no conocen eso, o sí. Júrame por Dios que eres terapeuta de MDR. Sí, te lo juro por Dios, que tiene que ver con la desensibilización a través de traumas, a través de movimientos oculares. Así que, y certificado.
Y obviamente mi especialidad tiene que ver con recursos humanos, con el área de personas dentro de las organizaciones. ¿Ya? Y el foco de esta charla tiene que ver con eso. En el fondo es cómo lograr una conversación o conversaciones que tienen que ver con lo organizativo. ¿Ya? Entonces, para comenzar, una reflexión. Mientras que se declara que el liderazgo es una de las competencias que son más relevantes, ¿cierto? Resulta que la realidad nos indica otra cosa, que es una de las competencias quizás menos desarrolladas. Y es porque además, eso implica que además hay muchas teorías de liderazgo y muchos enfoques. Hay tantos teóricos como enfoques del liderazgo. ¿Ya? Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de liderazgo? ¿Qué específicamente? Y cómo yo les voy a dar mi perspectiva del fenómeno, así como vamos a encontrar otra teoría más respecto del liderazgo, ¿cierto? Pero es mi perspectiva, cómo lo veo yo. Antes de eso, preguntarte, Sergio, y los que ven, si alguien puede responder, quizás por chat, no sé. Por favor, siempre, siempre me entiendo todos. ¿Qué líder positivo o negativo te viene a la cabeza en este momento? ¿Cuál sería tu respuesta? Esta es la pregunta que me estoy haciendo. No es... Sí. Acá dice Jesús. Sí, no es cierto. No voy a leer el chat para no influenciarme. Líder positivo. O negativo. No me nombra a mí, porque yo, déjame apartarme, no. Ahora sí me mataste. Mira, claro, Trump, no, ¿sabes quién me gustó mucho? Bueno, y que falleció la semana pasada, ¿verdad? Entonces lo tengo muy presente, a Ken Robinson. Mira. Como líder positivo. Básicamente porque voy a tomar palabras de uno de estos tipos que se aparece en la charla TED, pero básicamente una de las cosas que me producía él, que lo vi en una charla TED, específicamente el Simon Sinek, era que tenía esa capacidad de poder removerte el piso cada vez que hablaba, en el fondo. A través de un libro, a través de una clase vía YouTube o derechamente cualquiera de los videos. Tenía esa capacidad, como dice el Simon Sinek, de como comprometerse con su decir, con su forma. Y lo que te está diciendo se hace como parte tuyo en el fondo también. Entonces en cuanto a la educación me parece que... Perfecto. Ni hablar. Acá nombran también a Robinson y a Trump, lo ponen a veces como positivo o negativo en el chat. Y fíjate que es interesante, porque yo les voy a hacer una apreciación un poquito distinta de la que se hace en las teorías. Obviamente que esto traspasa las teorías, pero ¿cómo veo yo los conceptos de liderazgo? De hecho, alguna vez les pregunté a las personas, les he preguntado varias veces en realidad, ¿qué se imaginan cuando hablan de liderazgo? ¿Quién se imaginan? Y comúnmente se imaginan personajes históricos, no personajes dentro de una organización o de un conglomerado, comúnmente personajes históricos, en el fondo que han seguido una causa. Entonces yo distingo dos cosas. Uno, el personaje histórico, la persona que es transformacional en el sentido, no, sino que transformacional, transformador, ¿cierto? Que persigue una causa, que es una cosa, que persigue un sueño particularmente, de aquel líder o ejecutivo que está dentro de un contexto organizado que no persigue un sueño. Entonces, y lo denominamos como si fuese lo mismo. Y la verdad es que no. Una persona que está dentro de una organización, que yo le llamo líder organizativo, tiene que ver básicamente con una persona que está condicionado por los recursos de la organización, por la estrategia de la organización, por el entorno, ¿cierto? Incluso por los accionistas, ¿ok? Y les debe su desarrollo a esos accionistas y a esa organización, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si pensáramos, podemos nombrar varios, y ustedes nombraron varios de estos, ¿cierto? Sí. De estos líderes, que todo el mundo nombra, porque en realidad probablemente muchos tienen en su cabeza personas como este, que son históricas. Algunos dicen Hitler, que no ejerció el liderazgo. ¿Por qué? Porque de alguna manera influyó negativamente, entre comillas, y generó todo un caos dentro a nivel mundial. Sin embargo, ejerció el liderazgo, ¿cierto? Que uno lo puede considerar negativo, ¿cierto? Pero ejerció el liderazgo en un grupo de personas que lo seguían de alguna manera, ¿ok?
Y uno puede seguir, ¿cierto? Los líderes que son tradicionales o históricos. Mm. Ahí está la Greta, que la acaban de Ah, mencionar. sí, Acaban y de ahí está mencionar a la también, Greta. ahí está Greta y ahí está Trump. Oh, se me pasó. No, no se me pasó. ¿Lo ubican él o no? Extraordinario. ¿Lo ubican o no? Ya. Es Joaquín Bueno, Phoenix extraordinario. bueno, Extraordinario. este señor, que es el Risas, ¿cierto? El El Joker, broma. el Bromas, yo quería ponerlo acá específicamente, un poco para sorprenderlos, pero mi lógica de colocarlo acá no es que necesariamente él ejerza liderazgo, sea un liderazgo tradicional o como nosotros lo queremos concebir, sino que él representa un paradigma distinto. No sé si ustedes se acuerdan, a los que están escuchando, ¿cierto? Y Sergio también, no sé si se acuerdan con la película cuando él mató al presentador, ¿cierto? Y él, una de las cosas que le dijo fue, ¿por qué tengo que reírme de lo que tú te ríes? Mm. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pasa? Y con esto quiero comenzar la charla, que es, en el fondo vivimos un cierto paradigma, ¿cierto? De lo que es normal, de lo que es cotidiano, de lo que es adecuado, de lo que considero correcto, y ni siquiera lo cuestiono, ni siquiera lo nombro como paradigma, simplemente lo actúo, ¿ya? Mm. Pero resulta que cuando nosotros tenemos un paradigma, hay otros paradigmas, y comúnmente lo que hacemos es tapar, taponear, eh, imponer el paradigma dominante a un grupo de personas que tiene otro paradigma, otra forma de ver las cosas. Y ese es el tema. Ese es el punto uno desde la teoría del liderazgo conversacional, que comúnmente nuestros paradigmas, ¿cierto?, se imponen sobre otros, pero cuando se imponen, no conversamos, No. simplemente los imponemos. Y por lo tanto, eso es un conflicto a futuro. Solamente pensar, ¿cierto?, conflicto mapuche, solamente pensar conflicto con los camioneros, solamente pensar en el estallido social, solamente pensar en varias cosas que cuando no se conversa, cuando no ocurrió la conversación, ¿cierto? Simplemente se impuso una forma de pensar para algunos o por una mayoría, pero necesariamente eso implica que hay personas que se sienten pasadas a llevar. Eso es el punto uno que quería dejar en claro, ¿ya? Mm. Ahora, entonces, si como yo lo veo, existe un liderazgo que es reivindicatorio, ¿cierto? Así le llamo yo, reivindicatorio, porque persigue una visión, tiene un sueño, ¿cierto? Y acá identifico a la persona que tiene el liderazgo por añadidura. Es decir, no es que se proponga desde siempre ser un líder o ejercer liderazgo. Lo que él se propone es lograr un objetivo particular, una causa, un sueño, y de pronto la gente se empieza a adherir a esa causa y ese sueño, y ese es el liderazgo. Por lo tanto, el liderazgo surge por añadidura y no porque él lo persiga. ¿Ok? Comúnmente nace de una persona... Sorry. Eso te decía Dale, antes dale. que me parecía notable de este tipo que exponía Ajá. en esta charla. Pero básicamente lo que ocurría es eso, el ejemplo, o uno de los ejemplos que él da, dado ejemplos que me dejaron así. Uno es de Martin Luther King. Imagínate mitad del siglo pasado, sin Twitter, sin Facebook, sin Instagram, sin TikTok, sin nada de esto que permite convocar o tener como, en el fondo, una exposición brutal. Y así todo logra juntar casi medio millón de personas para hablar de sus sueños. Martin Luther King, Imagina. lo que es notable. Exactamente. Y el otro ejemplo que hay, que era notable, eran los hermanos Wright. Porque él decía, contaba que al mismo tiempo que existían los hermanos Wright intentando hacer volar el primer avión, existía Samuel Pierpont Langley, que fue financiado por el gobierno de Estados Unidos para poder hacer volar el primer avión. Y al mismo tiempo ser financiado, que eran $50.000 de la época, imagínate a principios de 1900, lo que eran $50.000. Y con los mejores contactos de Estados Unidos, cuenta la historia, no logra hacer volar el primer avión, porque su sueño no era un sueño, básicamente. Él quería ser reconocido, famoso. En cambio, los hermanos Wright, que tenían esta tienda de bicicleta, y en el fondo los mecánicos para poder hacer volar el avión, ellos querían cambiar el mundo. Esa era su Claro, apuesta, en el exactamente. fondo. Y sabían que tenían que Exactamente. estrellarse 5 veces antes de volver a la casa a comer. Entonces, bueno, lo que plantea es que pareciese ser que hay algo en la forma de estas dos formas de líderes que él plantea que hace que la gente se comprometa. O sea, lo que dicen me interpela a tal punto que yo me siento identificado con lo que tú estás diciendo. Y por tanto, Exactamente. el camino que tú me muestres, que es el camino, probablemente yo voy a querer recorrerlo contigo. Así es, así es. O sea, en el fondo muestra un paradigma, una forma de ver las cosas que de alguna manera representa el sentir ciudadano o el sentir de un grupo de personas.
Esto es interesante porque también estos líderes reivindicatorios se pueden unir a coaliciones o agrupaciones, pero comúnmente sobrepasan los límites de la agrupación o la organización. Es decir, cuando la organización o la agrupación no le está dando abasto para cumplir su sueño, se retiran de la organización y van a otro lugar. ¿Ok? Y ahí yo una frase que me parece interesante, una definición de 2018, un líder es la persona capaz de inspirar y asociar a otros con un sueño. Y me parece que representa este liderazgo reivindicatorio. ¿Ya? Mm. Ahora, ese es un tipo de liderazgo. El segundo que yo advierto, y bueno, y persigue los logros de un sueño. El segundo que yo identifico es liderazgo organizativo. Y aquí ya hablamos de las organizaciones, pero no necesariamente una organización, una empresa. Puede ser incluso una organización sin fines de lucro, con fines de lucro, una coalición, ¿cierto? Una agrupación política, es decir, que está dimensionado y está limitado por ciertas estrategias y formas de actuar. Entonces inserto en una organización o coalición condicionado por una estrategia, por los intereses de la agrupación, por los recursos, por los accionistas. Insisto, este liderazgo no sueña. O si sueña, ese sueño no necesariamente se transforma en objetivos para la organización o para la institución. Puede perseguir intereses políticos, económicos, sociales, medioambientales, ¿ya? Y no traspasa los límites de la agrupación. Y aquí uno puede nombrar muchas teorías, ¿cierto?, que tienen que ver con cómo una persona organizadamente conduce a un grupo de personas a cierto objetivo y cierto fin. ¿Ok? Y acá básicamente está centrado en el interés y sobrevivencia de la agrupación. Vamos a centrarnos en estos tipos de liderazgos, en esta, digamos, cuando hablemos hoy en la charla. Pero eso no significa que queda fuera los liderazgos que son más reivindicatorios, que también se puede aplicar, pero básicamente tiene que ver con un contexto organizado, grupos de personas que persiguen cierto objetivo. En ese sentido, ¿cierto?, hice la división de estos dos tipos de liderazgos. ¿Ya? Ahora, pero resulta que el liderazgo no es suficiente. Yo me imagino que esto lo han hablado harto, y yo de hecho lo he escuchado en otras charlas acá, ¿cierto? Que el siglo XXI es el siglo de la incertidumbre, ¿cierto? Del caos, del dinamismo, de la diversidad, de la tecnología, sobre todo, algunos hablan, ¿cierto?, de que la tecnología es el arma con que comienzan los cambios sociales, ¿cierto? Y también la hipercompetición, ¿ok? Ahora, esto yo sé que lo han visto, pero yo le voy a aportar un cariz distinto, un foco distinto, porque yo quería, como soy ejerzo liderazgo reivindicatorio, no, quería reivindicar el concepto del BUCA y del VICA. Ustedes saben, ¿cierto?, que esto comenzó en las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, ¿cierto?, post-Guerra Fría, y y aquí yo le agregué un elemento. Se caracteriza por, primero, la volatilidad, es decir, todo cambia muy rápido. Recuerden los elementos que yo les he incorporado. Primero es el bromas, el risas o el bromas, qué sé yo, que tiene que ver con el cambio de paradigma, ¿cierto? Con el paradigma que se ha impuesto permanentemente y de pronto alguien quiere, o un grupo de personas quiere salir de ese paradigma y siente que tiene todo el derecho a hacerlo. Ese es un tema, una parte de la realidad. Otro es que todo cambia muy rápido, ¿cierto? Se modifica muy rápidamente. ¿Y qué les pasa a las personas cuando todo se modifica muy rápidamente? Se genera el miedo, que es un estado emocional, se genera aversión al riesgo, y la gente tiende a volver a lo básico y se producen conductas reactivas o básicamente reactivas. Lo segundo, se produce una incertidumbre. No sabemos qué va a ocurrir mañana, ni hoy día, ni el presente, ni el futuro. Muchas cosas pueden ocurrir, ¿ya? O puede ocurrir una de ellas, pero no sé qué. ¿Ok? ¿Qué les pasa emocionalmente a las personas con esto? Existe una parálisis, conductas sin mucho sentido, ¿cierto?, orientadas en diferentes direcciones, y esfuerzos en análisis de datos, de información, buscar más información, ¿ya? Big Data, buscar más información, ¿cierto?, para intentar comprender lo que está ocurriendo. Además existe un ambiente, ¿cierto?, de complejidad. Hay muchas variables que considerar para entender lo que pasa, muchas causas, muchas relaciones causa-efecto, incluso esas no son suficientes. Como es tan complejo, ¿qué le pasa a las personas? ¿Cómo reaccionan? Con rigidez. Es decir, la tendencia es empezar a ver lo blanco y lo negro. ¿Ya? No me vengan con cuentos de que esta explicación acá, explicación allá. Quiero ver, ¿cierto?, lo que yo comúnmente sé. ¿Ok? Y entonces la gente se abruma con tanta información. ¿Y qué le pasa con otro ambiente, con otro elemento que tiene que ver con la ambigüedad? ¿Ya? El relativismo. Es decir, todo es posible. Todas las explicaciones tienen sentido. Ninguna es menos importante que la otra, ninguna tiene menor valor que la otra. ¿Ok? Y eso nos pasa en nuestro entorno. Y entonces, ¿qué le ocurre a las personas? ¿Cómo reaccionan? Con duda, con desconfianza, con vacilación,
¿cierto? Para poder tomar decisiones. Imagínense esto emocionalmente que está ocurriendo en las organizaciones. Yo me imagino que esto ocurre hoy día, ¿cierto? El miedo, la parálisis, la rigidez, la duda, la desconfianza, el relativismo, incluso dificultad de aceleración para tomar decisiones. Eso es nuestra realidad hoy día, porque no sabemos lo que viene, ¿cierto? En las organizaciones. Por lo tanto, esto es una reacción emocional, una reacción emocional. Ahora, ¿esto explica el coronavirus? Y ahí mi reivindicación. ¿Esto explica el estallido social? Y ahí mi reivindicación, con el modelo del buca o bica. Esto es lo que está pasando permanentemente, pero no necesariamente explica los eventos dramáticos. En esto vivimos permanentemente, pero no explica los eventos dramáticos. Se lo voy a explicar, ¿ya? Entonces, la gente reacciona con ciertos estados emocionales. Ahora, hablando de las emociones, un pequeño tip, ¿cierto? Las emociones en general revelan un valor, lo que tú más valoras, ¿cierto? Obviamente. Cuando sientes rabia, algo o alguien se está interponiendo entre tú y lo que más valoras, ¿ya? Ahí le puse un ejemplo, ¿cierto? De la persona que se le perdió el internet, ¿ok? Digamos que no pudo conectarse a internet. Es decir, rabia, algo se interpone entre lo que tú valoras y tú, ¿ya? Cuando sientes miedo, es que algo que tú valoras está en peligro, ¿ya? Y entonces la gente tiene miedo al rechazo, muchas veces tiene miedo a perder el control, miedo al fracaso, o sea, nos pasa permanentemente que actuamos con miedo, y hoy día la gente actúa con miedo, ¿ya? Pero además, y esto me imagino que a algunos les va a gustar y a otros no, si hay amigos queridos argentinos, no se enojen conmigo, solamente es una alusión. Dice, cuando sientes dolor, algo o Dale, alguien te estaré ha jugando, quitado, dale. algo o alguien te ha quitado lo que valoras. ¿Se acuerdan de Messi el 10, ¿cierto? Cuando perdió el penal con Chile, ¿cierto? ¿Cómo Esa es la olvidarlo? imagen. ¿Cómo olvidarla? ¿Ya? Los chilenos no lo olvidamos porque en realidad fue un hito importante. ¿Ok? Entonces, vivimos de emociones. Entonces, las cosas que nos pasan desde afuera, desde adentro también, nos generan emociones. Nuestras emociones tenemos que identificarlas para poder conversar. Porque si no identifico las emociones, entonces, ¿cómo converso y desde el punto de vista de qué? ¿Desde qué posición estoy? ¿Ok? Que es un tema importante. Pero eso no es todo. Esto no acaba ahí. Y de hecho, lo que yo he visto es cierto que la gente piensa que por el buca o bica, llamado bica hoy día, ¿cierto? En español, por supuesto, se explican los fenómenos que están ocurriendo hoy día. Y no. Lo explico de otra manera. No sé si han escuchado el concepto del cisne negro. ¿No? ¿Sí? Bueno, esto es interesante porque además de todo lo que está ocurriendo, además del entorno permanente de cambio, que es lo que vivimos ya hace una década, ¿cierto? O más, nos encontramos con un fenómeno bien particular que se llama el cisne negro, ¿cierto? Que son hechos desconocidos, de sorpresa, que nos impactan radicalmente, socioeconómicamente, ¿cierto? Y que le damos explicaciones ex post, ¿ya? Es decir, que después decimos, en realidad esto era previsible, ¿ya? Y ustedes ven, ¿cierto?, en la pantalla personas que hablan de que en realidad esto se podía haber predicho en algún momento, ¿ya? Fue elaborada esta teoría, ¿cierto?, por el filósofo investigador libanés, ¿cierto?, Nassim Taleb, 2007, donde define que el cisne negro, ¿cierto?, es un suceso muy poco habitual y sorpresivo para una gran comunidad. O sea, nunca antes visto. Esta es la clave, nunca antes visto. ¿Ok? De gran impacto socioeconómico y que una vez que ocurre, se tiende a racionalizar. Es decir, haciendo que parezca predecible y explicable, obviamente de aquí a futuro, y dando la impresión de que se esperaba que ocurriera. O sea, de ahí en adelante somos todos generales, ¿ya? Después de la guerra, ¿ok? Y eso nos pasa habitualmente. Entonces uno podría pensar que, por ejemplo, el coronavirus es un cisne negro. Uno podría pensar, ¿sí o no? O Uno podría sea, pensar, ¿no? Sergio, ¿qué no, sí, de piensa? todas formas. No, ¿sabes lo que estaba pensando, Jaime? Que ¿Ya? estoy... ¿Estás abrumado con tanta información? ¿No? me tenéis pensando, me tenéis pensando, y me preocupa esa cuestión.
está bien, pues esa es la No, idea. ¿sabes lo que estoy reflexionado hace un rato, ¿Ya? desde un rato hasta ahora? Esto mismo que cuando dijiste que aparece como sorpresa, la duda que me surge es si es que en efecto es algo sorpresivo o uno en algún momento tiene la capacidad de hacerse consciente, por fin, de cosas que no te había hecho consciente antes. Y no me refiero solamente a estos sucesos puntuales o del estallido social o a continuación la pandemia. Tengo la sensación de que cada vez que leo el Buca o el Pica, me estoy enfrentando a una explicación de la realidad de gran parte de las personas en su día a día, más allá de los contextos externos. Y Ajá. aunque sea duro a rato, me pone contento ver que se nos remece un poco el piso para darnos cuenta de un montón de cosas de las que no somos conscientes porque estamos en una vorágine tal que no miramos, no escuchamos, no Exactamente. sentimos. Sí. Entonces me hago la pregunta, ¿es que esto me toma de sorpresa o es que por fin me puedo hacer consciente? Quiero ser súper claro en esto. Yo en mi posición hoy día hiper, ultra privilegiada a propósito de que, nada, pues pasando esta pandemia, puedo seguir trabajando, mi familia está sana, o sea, quiero ser súper claro en eso. Me podría llegar a sentir agradecido toda vez que se remueve el piso para poder decir, chuta, qué bueno esto porque no lo estaba viendo. Ajá. Eh, Ahora, sorry, y con eso termino. Y me sí, hace mucho no, más no. sentido cuando desde el punto de vista colectivo, todos estamos viviendo nuestras vidas y estamos quizás con nuestros propios problemas y complicaciones, pero emergen cosas que nos hacen identificarnos de manera simultánea. Como bien dijiste antes con el bromas. El bromas, para los que no sepan, es el guasón. Se le dice bromas a tono de broma porque la traducción en España, como muchas de las traducciones en sus películas son nefastas, le pusieron el broma. A mí la verdad no me gustó mucho. Bueno, la película sí, el Sí, nombre no. sí. Pero me llama profundamente la atención cuando emerge un algo, un motivo social o un objeto social de cualquier tipo que hace que un grupo no menor de personas se sienta identificado tan profundamente. Y me llama la atención también eh, como la primera reacción que tenemos, en donde tú bien dijiste, son todos generales, pero después yo creo pero después me digo, bueno, será parte normal de un proceso de maduración para poder entender que no somos necesariamente todos generales y que no somos todos viventes. Ayer, de hecho, Cristian Garín, hoy día cuando pierden el US Open, los crió en su Instagram. Y me impresiona ver en redes sociales tantos campeones del mundo aconsejando cómo enfrentar un partido contra un 70 del mundo que es buenazo finalmente. Bueno, Mm. reflexiones varias, pero lo que te quiero decir Sí. es que este efecto me hace pensar si es que efectivamente es una sorpresa, más bien la posibilidad de poder tomar conciencia de las cosas que nos ocurren, de poder verlas. Sí. Ahora, eso es un tema interesante porque te adelantaste a mis conclusiones, pero está bien, porque en el fondo eso es lo que nos pasa, que en el fondo cuando vemos esto, ¿cierto? Estos eventos o sucesos que de pronto nos acarrean grandes traumas sociales, qué sé yo, resulta que podemos pensar, es que a lo mejor lo pudimos haber visto, a lo mejor lo veíamos. Entonces, eso es lo que nos pasa en la interacción humana también. Es decir, estamos acostumbrados a ver los hechos habituales. Nuestros paradigmas, Sergio, están orientados a lo conocido, pero no están orientados a lo desconocido. El cisne negro es un hecho desconocido, algo que es difícil de predecir, pero que de alguna manera podríamos haber intuido. Pero es un tema que quiero conversar, porque en el fondo es la conversación, tiene un matiz de eso, la capacidad para advertir cosas e irme a los extremos, no en el sentido de gritar o ser pasivo, no, sino que irme a los extremos de aquello que estoy observando. No quedarme con aquello que es conocido, que rellena mi paradigma, o que se asimila a mi paradigma. ¿Ya? Por eso les traje este ejemplo. O sea, en el fondo de pronto nos pasan cosas, hay cosas que no vemos o que no queremos ver, pero están pasando alrededor de nosotros, ¿cierto? Y dentro de nosotros también. Entonces, una cosa es el cambio de paradigma, lo segundo es que tenemos cosas, o digamos, estamos viviendo un mundo convulsionado, complejo, qué sé yo, ambiguo, pero sumado a eso, y esto es lo que lo quiero dejar claro, sumado a eso nos ocurren eventos
que nos dejan groggy, disculpen la palabra, que nos dejan knockout, ¿cierto? Porque en el fondo la gente dice, en realidad esto me impactó y no sé cómo hacerlo. Pero fíjense que esto es interesante, porque la teoría del cisne negro implica que no nos centremos en los promedios, sino que centrémonos en los extremos, en aquello que es poco usual, en aquello que no aparece tan fácilmente, que no es evidente. Y por eso es que es difícil la conversación, porque uno perfectamente se puede centrar y conversar sobre aquellas cosas que para uno le resultan súper evidentes. Pero la idea es lo contrario, o sea, en el fondo centrarse, dejar lo obvio para lo obvio, pero centrarse en los extremos para poder conocer y evitar a futuro grandes conflictos. ¿Ya? Es decir, una buena conversación, una persona que es capaz de ver los extremos, capaz de despojarse de sus paradigmas, entender que hay otro tipo de paradigmas, que vivimos en un mundo convulsionado, tiene un gran punto para poder conversar. ¿Ya? Pero esto no termina acá. Por ejemplo, nombremos eventos del cisne negro. ¿Cuáles son? ¿Cuáles pueden ser? Bueno, hoy día, de hecho, para ver si es que podemos dar la respuesta a Margarita, que pregunta si es que la crisis social finalmente era o no predecible. Bueno, yo Buen creo que punto. el estallido social, el efecto es uno. La pandemia podría haber sido otro, creo yo. Eh, Pensando en la crisis económica del 2013, Claro. ¿sabes lo que me pasa cuando te escucho? Bueno, la caída de las Torres Gemelas, mira Patricio Cortés, qué buen ejemplo. Sí, aquí Eh, dice la caída de las Torres Gemelas, sí. sí, esta vez que estaba pensando a propósito de la pregunta de la Margarita, se me escucha cortado. Voy a, voy a preparar inmediatamente esto. Si me escucha muy cortado, por favor avísenme, ¿tú me escuchas bien, Jaime? ¿Las otras personas me Yo escuchan cortado también? te escucho bien y cortado, pero te entiendo, o sea, te entiendo, pero, pero las dos cosas. Qué Recuerda buena que onda. lo que hice es integrar paradigmas, no, Vamos a decir lo siguiente. cortado. Yo me voy a mover un poquito donde tenga mejor señal. Mejor señal. Ustedes me disculpan ahí Tranquilo. sí. Ahí sí. Aquí yo creo que me va a escuchar mejor. Siempre termino acá. Oye, yo Perfecto. intento ponerme allá, pero bueno, lo que te quería decir es que a propósito de la pregunta, Margarita, me da la sensación de nuevamente hacer la misma reflexión. Em, Perfecto. Y eso yo lo quería llevar a eso. Adrede. Adrede. ¿Por qué? Mire, ya. aquí surge un poco la pregunta y la respuesta. Dijimos, ¿cierto?, que hay un mundo es convulsionado, ¿cierto? Es complejo, es Ujú. ambiguo, hay incertidumbre, eso está claro. Pero eso no es lo que nos marca radicalmente nuestro quehacer. Eso es lo que ocurre todos los días. Ya estamos como casi habituados a eso. De hecho, aquí me hablaban, ¿cierto?, que en realidad las innovaciones se dejan llevar por los extremos. Perfecto. Pero el cine negro es un evento que nos marca y que es sorpresivo. Pero hay otro concepto más, del rinoceronte gris. Este sí que lo ubican. Este sí que no lo conocen, ¿cierto, Sergio? Voy a decir nada Este... porque lo, me lo vi ¿Ah? en una clase. De hecho, Ya, voy a decirle a la Vivi que no conteste. Está la Viviana Martínez, que era compañera mía en el Magíster, y nosotros vimos esto en perfecto, clase. Así que, Viviana, por favor, usted no lo ponga en el perfecto, chat. Por perfecto. favor. Mira, esta teoría alude a otros elementos que son muy parecidos, porque uno puede pensar que las cosas que ocurren, por ejemplo, la caída de Torre Gemela o el estallido social, corresponden a una misma naturaleza de eventos. Y la verdad es que no corresponde a la misma naturaleza de eventos. Recuerden que el cisne negro tiene que ver básicamente con temas y ocurrencias de eventos o situaciones que son de improviso, de sorpresa, ¿ya? Que nada nunca antes se ha visto. Pero cuando hablamos de teoría de rinoceronte gris, nos referimos a eventos que todos vemos venir, pero que nadie se atreve a enfrentar. Es decir, aquí hay Qué una buena. temática que tiene que ver también con los ejecutivos y con las organizaciones y con los liderazgos también. Es decir, no enfrentamos por varias razones. Puede ser por falta de valentía, porque no tenemos los recursos, o porque no queremos ver, o porque yo creo que mi paso por esta organización es corta, entonces ¿para qué hacerme cargo de temas que si ya me voy a ir? O sea, eso ocurre. Entonces, pero la gente lo ve, pero nadie hace nada al respecto. ¿Ok? Son peligros evidentes que sistemáticamente son ignorados
¿cierto? Representando amenazas para con una elevada probabilidad de hacerse reales, ¿ok? Y que conlleva un elevado impacto social o cultural, ¿ya? Y son situaciones en extremo riesgosas, ¿cierto? Que aunque resultan predecibles, no son enfrentadas por sus responsables, ¿ya? Es decir, nos encontramos con muchos eventos que perfectamente podrían haber sido previstos, ¿cierto? Y podríamos haber hecho algo al respecto, ¿ok? Ya. 3 puntos. El ambiente es turbulento, complejo, incierto, ambiguo, todo eso, ¿cierto? Además, ocurren cosas que son imprevisibles, son muy difíciles de identificar, ¿cierto? Y que nos marcan radicalmente nuestro entorno sociocultural o socioeconómico. Pero además hay cosas que la gente prevé, pero que no hace nada al respecto. Todo esto estoy solamente introduciendo recién para nuestro enfoque del liderazgo conversacional, ¿ok? Y esto se puede llamar, ¿cierto?, como crónica de una crisis anunciada, crónica de una muerte anunciada, como el libro, crónica, ¿cierto?, de un problema anunciado. ¿Ok? Así se define más claramente. Entonces, vamos haciendo los ejemplos. ¿Es cisne negro o es rinoceronte gris? El coronavirus. Esto como soy profesor, ¿cierto?, para ir ilustrando. ¿Qué creen que es? Eso, conteste por el chat, veamos la respuesta. Porfa, contesten, si pueden todos y todas, todos y todas. Rinoceronte gris dicen acá. Yo voy a decir rinoceronte gris también porque ¿sabes el único elemento que me falta todavía cuando se pueda como profundizar en la investigación? Es que si hubo zoonosis, eso supone que hubo transmisión de un animal a ser humano, porque claro, la teoría del murciélago, entiendo, sigue estando ahí. Sin embargo, China ha cerrado las puertas para poder hacer investigación. Dicho eso, pero si es que esa teoría es cierta, y la zoonosis se dio a través del murciélago, tuvo contagio animal a ser humano, me parece que es rinoceronte gris porque ya sabíamos que la alimentación animal produce, siendo no yo un tipo de grano. Pero... Exactamente. De hecho, había antecedentes previos, ¿cierto?, de otras pestes. Estaba la posibilidad, había información de que en realidad se puede transmitir, si es que es esa la razón, ¿cierto?, de un animal a un ser humano. Y mucha de la gente respondió acá, ¿cierto?, rinoceronte gris. Sí. Bien. Que fue el caso del SARS y el MERS, que son los dos COVID previos en el fondo. Exactamente. Había información. No era una situación absolutamente desconocida y que no fue de improviso. La Primera Guerra Mundial. Es que esta idea de que, a ver, dale, ya, vamos, ¿qué dicen? Los chats, no sé. O sea, digamos lo siguiente, desde la Catherine Escudero para abajo, que dijo rinoceronte gris, ya, de ahí Carolina, va Cisne Negro, rinoceronte gris. Sí, aquí está dividido. Pero bueno, dale, según las investigaciones, según el autor de cierto del Cisne Negro, es Cisne Negro. ¿Ya? Es decir, porque no había antecedente previo para conocer lo que iba a ocurrir o saber o predecir lo que iba a ocurrir. La gripe de 1918. Y ya me imagino que ya se empieza a captar. Cisne Negro. Tampoco había antecedentes, ¿cierto?, previos que hicieran pensar que esto ocurría. El atentado a las Torres Gemelas, como alguien lo nombró recién. Espérate. Démosle, por favor, en este opinen. Yo tengo mi. No, yo diría que rinoceronte gris. Pero todas partes. Ok. Cisne Negro. Había muy poca información o casi nula información de que eso iba a pasar, por lo menos en el mundo occidental. Estallido social en Chile. Estallido social en Chile. No, para mí esto es rinoceronte. Absolutamente. ¿Por qué? Porque todo lo hacía pensar. ¿Sí o no? De hecho, hay antecedentes del estallido social, ¿cierto? El concepto de la chaucha que existió en algún momento, ¿cierto?, acá en nuestro país. La revolución de la chaucha. No sé si fue revolución. La revolución de la chaucha. La revuelta de la chaucha, exactamente. ¿Ya? Estaba pensando en la curva que mostraste antes del cisne negro y de los costados, nuevamente en función de la
de la, de la reflexión que te decía antes. Por eso me hizo pensar ahora en Rinoceronte, si es que la teoría que plantean algunos, si es que en efecto en Chile hay una gobernanza que asume a un grupo, pero deja en el costado a otros, y el cine negro tiene que ver con que emergen estos otros, que son casos puntuales, o eso parece en en nuestro paradigma, hace todo el sentido que una vez que vimos que en estos costados había gente que no lo estaba pasando tan bien, Así es. que está en una situación... De hecho, hay un hecho, no lo puedo contar la empresa, pero hace poco, dando una charla en una ocupación de empresa, no sé si hay alguien de acá, porque yo no puedo contar obviamente la empresa, pero el gerente, el dueño, se reunió con toda la gente de la empresa, todos, en todas las funcionarios, y les pidió perdón por todo lo que se había hecho y por lo que no fueron capaces de ver y advertir, y habiéndolo visto, no hicieron nada. Y esa fue una conversación que tuvieron. Es un gran ejemplo de una conversación que era difícil, porque perfectamente le podrían haber tirado los zapatos por la cabeza, o la silla, ¿cierto? Pero sin embargo lo enfrentó. Son conversaciones que se llaman conversaciones difíciles, que tienen un gran componente emocional, ¿cierto? Y efectivamente, los empresarios, la gente, todos, no solamente los empresarios, los políticos, todos sabían que esto se estaba gestando. Se estaba gestando. Obviamente aquí plantean, ¿cierto?, que no de la magnitud que ocurrió, pero efectivamente, no de la magnitud que ocurrió, pero como estallido social estaba gestando. Tengo una pregunta que quizás pueda ser útil para todos los que estamos interesados en el tema del liderazgo, al mismo tiempo que quizás, no sé si la gran mayoría, pero puedo asumir que muchos de los que estamos acá somos personas que trabajamos o en los propios emprendimientos o somos contratados por un tercero. Y en donde al final del día, igual uno quiere cuidar su pega, sobre todo en un contexto como este. Yo estoy pensando en cómo se gestiona el rinoceronte gris cuando tú sabes que ocurren o pasan cosas, vistas desde afuera todos son generales, como decía anteriormente, pero desde adentro, o sea, hay situaciones, primero está este mundo buca, ya hablamos de él. En segunda instancia aparecen estas condiciones, estas situaciones que son evidentes para todos, pero nadie hace nada. Entonces me hago la pregunta, ¿Cómo hacerlo? ¿cómo en el fondo uno, además de las condiciones externas, se hace cargo de una cultura que pueda imperar en un lugar en específico? Me hace esta lógica a propósito de este mismo ejemplo que diste. De repente dentro de una organización puntual, más allá del contexto externo, cada una de las organizaciones tiende a entender que tienen sus propias culturas y a ratos sus propias inercias en el fondo, que son difíciles de cortar, de romper, y que al mismo tiempo podrían costarte a ti tu posición en la medida que uno que las confronta. Entonces, ¿cómo en ese sentido uno puede como absorber la cultura al mismo tiempo que puede empezar a generar cambios sin necesariamente ponerse uno la soga al cuello, pero haciéndose cargo de lo que hay que hacerse cargo? Hay una sola respuesta. Las conversaciones. No, pero efectivamente, era justamente la respuesta final. No, pero efectivamente, una de las cosas que hay que hacer, que hay que empezar a generar es primero la autogestión, la capacidad, ¿cierto?, además de hacer y trabajar en sus equipos de trabajo, horizontalizar las organizaciones. Eso implica que las personas, los líderes o las jefaturas toman ciertas decisiones. Y entonces pueden ir previendo cosas que van a empezar a ocurrir. Si el tema es el siguiente, si yo no lo digo hoy día, perfecto, ya me quedo con mi trabajo, me mantengo en mi estado de comodidad, estoy en el centro, en el promedio de la curva. Si no lo digo, estoy bien, estoy cómodo. Pero resulta que el liderazgo no es estar cómodo. La jefatura, la dirección puede estar más cómoda, ¿cierto? Lo que hace la dirección básicamente es contraria al liderazgo. La dirección lo que hace es estabilizar, eliminar la complejidad, pero el liderazgo lo que hace es generar cambio e intentar inspirarse respecto de los cambios. Por tanto, si tú vas a ejercer liderazgo o si quieres ejercer liderazgo, hay una responsabilidad de, efectivamente, adecuar a las personas a ese cambio. O por último, ni siquiera adecuarlos. No es que tú tengas la razón, es tomar lo que está viniendo, lo que está ocurriendo para prever futuros conflictos. Es decir, pensando en el corto o en el largo plazo. Esa es la diferencia. ¿Okay? Ahora, yo puedo tomar la opción de no ejercer liderazgo. Y uno lo puede hacer.
Y si uno dice voy a priorizar mi estabilidad laboral y económica, entonces también lo puede hacer. Pero también puede hacer algo distinto. De hecho, les quiero comentar, esta persona, que yo les comenté, una persona encargada de recursos humanos, lo que hizo fue juntar a toda esta gran masa de personas, que eran bastantes, en un solo lugar, un gimnasio grande, donde el accionista, el dueño, habló, estuvo a punto de perder su pega. Es más, de hecho, le tenían condicionada su pega, su trabajo, porque sabían que era un tremendo riesgo para el dueño. Y luego de que ocurrió, no fue tan terrible. Y se mantuvo y se afirmó en su pega. Entonces, depende del riesgo que uno quiera correr. ¿Te fijas? O sea, igual va a depender de eso. Pero la sugerencia es que si quieres ejercer liderazgo, lo que tienes que hacer, tu responsabilidad, es advertir lo que está ocurriendo. Es irte a los extremos, no quedarte en la media. No quedarte en tu estado de comodidad, como dicen algunos. ¿Ya? Bueno, sigamos, miren. Pero esto no sigue ahí. No termina ahí. ¿Cómo enfrentamos esto entonces desde el escenario con el liderazgo? ¿Qué cosas enfrentamos? Bueno, este mundo que es turbulento, complejo, ambiguo, qué sé yo. Además que ocurren cisnes negros, además que ocurren resonantes grises. ¿Qué hacemos con eso? Y que de alguna manera lo importante no es lo que está en la mitad, no es el promedio, no es lo que nos conforma con nuestro paradigma, sino que aquello que no nos conforma con nuestro paradigma. ¿Ya? En esa realidad, ¿ya? Recuerden que la diferencia entre la dirección lo que hace es mantener en un statu quo, ¿cierto? Eliminar la complejidad, y el liderazgo lo que hace es generar cambios. Entonces, si no tiene el liderazgo es igual a cambio, no tiene otra denominación. Por lo tanto, si quieres generar cambios o quieres facilitar los procesos de cambio, entonces estás haciendo el liderazgo. Si no, eres un directivo. Cuando la gente dice, por ejemplo, estoy planificando, entonces estoy ejerciendo mi liderazgo, no, eso la planificación lo hace un directivo. Estoy coordinando, estoy ejerciendo el liderazgo, no, esa coordinación la hace un directivo. ¿Qué hace un liderazgo? Lo que hace es inspirar procesos de cambio, tomar y facilitar esos procesos. Lo que no quiere decir Es que un otro directivo, cuento. lo que no quiere decir que un directivo no puede ejercer liderazgo al mismo tiempo que es directivo. Al revés, justamente lo que se pretende es que haya integración. Es decir, que el directivo cada vez, de hecho está estudiado, ¿cierto?, que la mayoría de las empresas, si uno mide en porcentaje las conductas de directivo y las conductas de liderazgo, hoy día en las empresas chilenas, ¿cierto?, el gran porcentaje son actividades de directivo. 20%, 30% a lo más son de liderazgo. Y la idea es revertir esa cifra. O sea, en el fondo es que sea un 70% de liderazgo y 20% de estabilidad, porque estamos, o de no cambio, porque estamos en un mundo muy convulsionado. ¿Ya? Bueno, ¿cómo lo enfrentamos? Entonces, algunas reflexiones, ¿cierto?, que me hice a propósito, ¿cierto?, de esto que les mostré antes. Primero, que percibimos en nuestro mundo más orden del que realmente existe. Está claro, ¿cierto? En el fondo vemos estas señales, pero las agrupamos, le damos una especie de comprensión del promedio. ¿Ya? Eso nos pasa todos los días, en todo lo que está ocurriendo. Segundo, que la mayoría de las veces concebimos historias simples para fenómenos complejos. ¿Ok? Son más complejos que lo que uno piensa, pero nos alivia, nos reduce, nos descomplejiza el dar pequeñas explicaciones, ¿cierto?, respecto de lo que está ocurriendo. Es como cuando la gente dice, en realidad, este tipo es un tonto, ¿ya? Pero porque no se quiere sentar a conversar, porque efectivamente cuando se sienta a conversar, probablemente va a tener que hacer algo también al respecto, probablemente va a tener que recurrir a algún tipo de recurso, entonces en vez de eso prefiero decir que es tonto, ¿ok? En vez de abrirme a un espacio de interacción y ver los extremos, ¿ya? Tercero, consideramos que nuestro mapa, nuestro paradigma, nuestro modelo mental, es lo real y es lo correcto. Y aquí hace sentido. Esto nosotros lo conocemos mucho tiempo, ¿cierto? Este elemento, pero cuando uno lo aplica, se hace distinto. ¿Ya? Uno cree que efectivamente nuestro mapa monumental es correcto. Porque los modelos mentales, ¿cierto?, que utilizamos en nuestra vida son válidos para sucesos que son conocidos. Y ese es un punto. Entonces, en vez de liderazgo, estamos haciendo dirección. Es decir, estamos guiándonos por aquello que es conocido y estamos haciendo conocido aquello que es desconocido. ¿Ok? O sea, en el fondo, estamos metiéndolo en la media, en el promedio. No sé si me expliqué bien, que en el fondo es que todo lo explicamos en base al promedio. ¿Ok? En vez de hacerme cargo
de los elementos que son de extremos. ¿Ok? Eso. Ahora, y entonces, ¿qué hacemos? Y esa cara pongo yo, y esa cara puede poner, ¿cierto?, un líder, ¿cierto?, pensando en quién. Pero miren, orden, historias simples, real, lo correcto, sucesos conocidos. Estamos con el paradigma contrario, po. Y miren lo que nos dice el paradigma que está hoy día, ¿cierto?, haciendo, digamos, los cambios. Volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Entonces, mi punto de vista es que no estamos por el camino correcto. ¿Cómo se integran los extremos sin tender hacia el promedio? Me explico. Si es que en el promedio en la norma o sea, uno estaba pensando, voy a intentar explicarme de la mejor forma, me disculpa si es que no lo logro. No, Estaba dale pensando nomás. que en la moda, en la norma, en la mitad en el fondo, en la integración, donde confluyen, o donde confluimos, o intentamos confluir todo. ¿Cómo tomo una problemática que está en el extremo sin tender a llevármelo hacia la norma? O sea, que sea normal, que sea cotidiano. Ahí me hace harto sentido cuando por ejemplo, eh, esta frase que aparece en el estallido social respecto a la dignidad, en el fondo, que la dignidad se haga costumbre. O sea, que en el fondo la falta de dignidad que podría ser Así en es. el Es un buen ejemplo. 2020 todavía dormir en un piso tierra o en la calle derechamente, tú te das cuenta que eso es un extremo, entonces cómo no tender a que esa dignidad o esa falta de dignidad sea costumbre y pase a la norma. Mi pregunta te la hago pensando en que esa norma o ese status quo del que hablé anteriormente siga no siendo el indicado, el correcto, O puede ser bueno, también. o puede ser Lo que bueno. pasa es que, el gran tema es que no es que uno va a eliminar la norma probablemente va a seguir existiendo, Mm, sino que lo que uno tiene que incorporar o identificar, más que incorporar, identificar los extremos. Es decir, mucha gente, lo que nos pasa con el rinoceronte gris, que en el fondo muchas veces tomamos datos, sabemos algunas cosas y decimos, esto va a pasar, pero no los incorporamos a las prácticas ni a la gestión. La gente está descontenta, pero no lo incorporamos. Sabemos que en realidad tiene que estar en su pega porque en realidad para eso le pagamos. ¿Te fijas? O sea, la gente trabaja, la gente dice esto en el promedio, la gente trabaja por dinero, qué sé yo. Entonces, si hay gente descontenta, no lo pesquemos. Si hay gente que está muy contenta, ¿cierto? Tampoco lo pesquemos, digamos, hagamos una política que es para todos, para un bien común. ¿Ya? Pero entonces no es que tú incorpores el extremo al promedio, existe un promedio. Y probablemente me tengo que hacer cargo igual de ese promedio. El tema está en que empieza a advertir los extremos. Y no solamente advertirlos, empieza a ser parte de mi gestión. ¿Por qué? mm, Un poco lo que hablamos antes, que en el fondo de estallido social, las cosas se advertían. La gente sabía que había cosas, había problemáticas, mm, que la gente no estaba contenta, que el Chile es un país bastante caro, mucho más caro que muchos países de Latinoamérica. Y uno lo puede comparar incluso con Estados Unidos, en muchas cosas mucho más caro. mm. La educación en nuestro país es muy cara, ¿sí o no? Mucho más caro que otros países, y eso no nos pasa. Entonces, esto se decía, se comentaba, pero nadie se hacía responsable por eso, nadie se hacía cargo concretamente de eso, o pocas personas lo hacían, no había una especie de hacerse cargo a nivel país de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque veíamos la media. El promedio de los chinos gana entre tanta cantidad, pero la media puede ser una persona que gane 20 millones y otra persona que gane 200 lucas mensuales, pero está en la media, y la media es tanto. Entonces, cuando está en la media, ¿cierto? No nos dice mucho, entonces transformamos finalmente lo subjetivo, lo transformamos en dato. Tenemos que hacernos cargo de lo subjetivo, que no es solamente el dato, ¿ya? Bueno, Mm. pero sigamos, es interesante, te veo reflexivo, Sergio, pero sigamos, miren. Aquí Sí, sí, parece que hay estaba pensando alguien, en... alguien estaba Dale, diciendo algo, no. dice, en las conversaciones se obtiene información, sí, efectivamente, y cómo se administre esa información es importante, porque la información es poder, exactamente. Ahora, poder, la capacidad de influencia sobre otro, qué sé yo, sí, es poder, porque de alguna manera te da capacidad para actuar. Pero lo importante es no asumir o abusar del poder, Mm, sino que al revés. Recuerden que lo que hay que hacer, ¿cierto?, es horizontalizar las relaciones y así se evitan los grandes abusos.
¿ya? Recuerden que el tema del bullying, del mobbing dentro de las organizaciones, el acoso sexual, el acoso laboral, todo ese tipo de cosas, tiene que ver con los abusos de personas estos que ocupan cargos de poder dentro de la organización. Con la verticalidad. Con la verticalidad. Entonces la horizontalidad es un factor protector emocionalmente dentro de una organización y dentro de un país también, por supuesto. Ya. Entonces, esa cara uno pone, ¿cierto? La que puse ahí me representaba, ¿cierto? Lo que nos pasa hoy día. Estamos en un paradigma distinto del que supuestamente deberíamos estar, ¿ya? Entonces, pasa a ser más importante entonces lo que no sabemos que lo que sí sabemos. Está claro, ¿cierto? O sea, aquellas cosas aquello que no queremos saber o que no queremos darnos cuenta, que aquello que sí nos damos cuenta. ¿Ok? Es decir, ser capaz de mirar los extremos de la campana. ¿Sí? Segundo, comúnmente lo que es normal es irrelevante para anticiparse y para construir una realidad. Eso es lo normal, vamos a seguir construyendo lo mismo. Si uno sigue haciendo lo mismo, va a seguir teniendo el mismo resultado. ¿Ya? Poner atención en lo que hoy es un detalle, aquello que es inusual, aquello que uno lo considera como extraño, desviado, molesto. Incluso hay algunas cosas que a mí me molestan, ¿ya? Que a la gente, a los ejecutivos les molestan. Por eso hablé antes de las emociones, lo que me produce miedo, lo que me produce rabia, qué sé yo. Darse cuenta de que algo me está molestando, me está incomodando, una piedra en el zapato, pero que a la larga puede cambiar nuestra experiencia, nuestra existencia, perdón. Que en el fondo es, dado ese detalle, eso que a mí me empieza a molestar, yo debiera tomar esos elementos y no solamente desecharlo. Lo que hacemos comúnmente es desecharlo. O lo dejamos y lo guardamos bajo la alfombra. ¿Ya? Considerar que nuestro mundo está dominado por lo desconocido y lo improbable. De hecho, ¿cierto? El autor del Cisne Negro habla que en realidad muchos de los avances tecnológicos, científicos, incluso artísticos, han sido básicamente cisnes negros en nuestra sociedad. ¿Ya? Cosas que simplemente han sido grandes inventos, han sido súper improbables que ocurran. ¿Ya? Yo quiero ¿cómo se llama? Ir en contra de lo que dice ese autor. Ese autor Dale. nunca vio los supersónicos. Claro, supersónico. Ahí estaba todo. Ahí estaba todo, exactamente. Después nos cuenta esa historia, los monitos animados que uno veía antes. Bueno, y además cuestionar nuestras certezas, ¿cierto? Aquello que uno considera como un modelo mental y algo normal, ¿ok? Entonces, ¿por dónde estoy yendo? Por los extremos, por aquello que es inusual, por aquello que no es lo típico, ¿ya? Y por ahí vamos a encontrar camino, ¿cierto? Para empezar a conversar. Porque la conversación tiene que ver con eso, por aquellos elementos que no veo cotidianamente, ¿ok? No irse por las cosas conocidas, sino que es otro paradigma. Es una propuesta mía, con mucha humildad, qué sé yo. Bueno, muchos conflictos llegan a confrontación, ¿cierto? Porque sus señales no fueron consideradas importantes. Y aquí me imagino uno puede advertir todo lo que ocurrió, el mismo estallido social, como dije al principio, el problema con los mapuches, el problema, ¿cierto?, con el paro de camioneros que acaba de terminar. Es decir, si hubiese habido una conversación, si se hubiesen sentado a conversar respecto de los elementos extraños, aquellas pequeñas cosas que me molestan como ejecutivo, aquellas pequeñas cosas que me dicen pero que en realidad no lo quiero considerar, si me centro y me concentro en eso, evito a futuro grandes dificultades. ¿Okay? Sorry que te interrumpa. Que heavy cuando si tú lo pensáis como lo que para uno es ponerse a conversar de los extremos, quizás para otra persona es un cotidiano. Exactamente. O sea, poder visibilizarlo. No me voy a olvidar nunca de un proceso de capacitación que tuvimos que hacer con Roberto Listi, de hecho, en un colegio. De las cosas más lindas que nos ha pasado, porque además fue uno de los emblemáticos en Chile. Bueno, estábamos en el colegio y pudimos conocer mucho su historia, pero las cosas que más nos llamó la atención era ahora que lo decía, es que había un grupo de administrativos que a propósito de salarialmente hablando, ellos ganaban lo mismo que la persona que estaba en la recepción, entonces lo que ellos veían básicamente era una persona que estaba recibiendo gente,
mientras ellos estaban como, voy a caricaturizarlo, pero con una pila de papeles metiendo estos datos al computador y como haciendo esa gestión todo el día. Pero lo que ellos no habían visto, más allá de la caricaturización de una persona que está en recepción, es que esa señora que estaba ahí necesitaba de un apoderado o apoderada que llegara fuera de sus cabales, cosa que ocurría una o más veces al día durante la semana, para que esa señora tuviera un desgaste emocional que podía equipararse al desgaste que uno puede tener al final del día después de meter un montón de datos al computador. Cuando emerge esta vivencia y este grupo logra ver eso, con lo a lo que se debía enfrentar la señora, se genera como una baja en la resistencia, una baja en la tensión entre este grupo y esta señora, porque claro, fue evidente, o sea, el extremo, eso pensaba, que para ellos fue un extremo en Claro, cuanto a la conversación, pero para ella fue una vivencia cotidiana que le dolía harto. Y exactamente. claro, pues si Bueno, esto uno puede... claro, y eso pasa con los paradigmas que son dominantes, pues efectivamente, son dominantes, por lo tanto, todo es correcto respecto a ese paradigma, y todo el resto queda hacia el lado. Yo recuerdo una vez un ejemplo, yo me acuerdo que estábamos pasando, yo estaba en la escuela de Mm. psicología y había una profesora que nos pasaba, estaba enseñando un test, el test de Edwards antiguamente, el test de PPS, no sé si lo oigo. Sí, pues le Bueno, va a la cosa hacer es cartel algo, de una cosa. antiguo, qué sé yo, ya. Entonces nos pasaba eso. Entonces ella nos decía que o sea, la norma implicaba que si tú no lograbas ciertas consistencias, o sea, eran 9, porque eran 15 total, 15 consistencias, o sea, que la persona respondiera correctamente, Mm. consistentemente con su pensamiento. Ya, ok, entonces si tenía 9, ya era inconsistente, entonces había que desechar esas respuestas. Y ella nos decía lo siguiente, esa respuesta no se puede, o sea, no se puede desechar el instrumento, tienes que preguntarte por qué la persona respondió como respondió. Entonces, para mí eso es significativo, es decir, ¿por qué dejamos de lado información que es relevante para la totalidad, ¿cierto? Porque Mm. solamente no está dentro de la norma, ¿ya? Ese es el tema, ¿ya? Bueno, y solo piensen un minuto, qué sé yo. ¿Qué creen que sí vale la pena repetir de los líderes en general y en los equipos de trabajo? ¿Qué valdrá la pena? Un minuto nomás de reflexión. Repetir los líderes que hacen hoy día o ejercen liderazgo hoy día. Eh, Ahí lo que a mí me llama la atención, y porfa, compártanos su parecer en el chat para poder integrarlo. Me llama profundamente la atención como liderazgo las personas que están dispuestas a hacerse cargo de las situaciones más allá de los costos que pueda tener. Como bien dijiste, creo que como quizás el status quo es una forma, pero me llama profundamente la atención la gente que es responsable. Y no me refiero a la responsabilidad con que llegue la mañana temprano, sino como que está dispuesto y abierto a decir, sabéis que esto al final del día es mi responsabilidad. Eh, y por lo tanto, en vez de culpabilizar a un tercero, en este caso puede ser un subalterno, que fue quien cometió un error o le faltó hacer algo, no entregó un informe a tiempo, eh, la primera reacción no es decirle, oye, pero es que este cabrón, la verdad que ya todo el rato fallándome, sino que es decir, hay algo que yo no estoy haciendo en mi rol de liderazgo o de lo que sea, que hace que este cabro pueda estar fallando. Hay algo que yo no estoy viendo y por tanto el que no lo está haciendo tiene que ver con mi responsabilidad, más allá de la responsabilidad que a él le compete como adulto y todo. Sí. Pero al final del día que se sienten interpelados y eso tengo la sensación de que los hace reflexionar, mejorar, cambiar, mejorar su gestión en el fondo. Eso me da la atención. Pero Y mira, de hecho tienes toda la razón, porque en el fondo, aquí han harta respuesta, pero tienes toda la sí, razón, porque en el fondo es la responsabilidad tiene que ver también con hacer y responder por los actos. eso. Y muchas veces somos inconscientes, no somos conscientes pues, de aquellas cosas que nosotros generamos en los demás. Mm, Entonces, si yo lo he generado, yo asumo una responsabilidad. De hecho, no sé si te acuerdas de los mensajes tú y los mensajes yo. Los mm, mensajes yo tienen que ver con que surge de mí, ¿cierto? A mí me pasa tal cosa, yo siento esto, yo identifico tal cosa. No eres tú, ¿ya? De mm, hecho, yo escribí una columna hace poco tiempo que no, decía, no eres tú, soy yo, ¿ya? Que tiene que ver básicamente con el tema de estallido social.
un poco la rabia que estaba a la base, y que también representan las personas. De hecho, cuando este ejecutivo, yo les contaba como ejemplo, este ejecutivo que decía que le pidió perdón a su gente, ¿cierto? En el fondo hace eso, asume la responsabilidad y es capaz y es valiente de transmitirla, ¿ya? No dice en realidad que yo veía las cosas antes como de una manera distinta, me criaba, no, asume la responsabilidad, ¿ya? Ahora, ¿y qué cosa será? Y aquí respondieron hartas cosas en el chat, ¿eh? Pero sí, eso te iba a Entusiasmo, decir, decían acá, entusiasmo, comunicación honesta y directa, comunicación, empatía, apreciatividad, la escucha activa, eh, ser y parecer, la asertividad, claro, el la convencer coherencia, o empujar, la comprensión del equipo, la humanización, eso. o sea, en el fondo que los líderes, dice la Maga Escobar, que conozcan a sus colaboradores y a su familia, creerse el cuento y asumir lo que los moviliza en su vida, el poder de las conversaciones, generar nuevas acciones con responsabilidades compartidas, eh, eh, repetir liderazgo, Perfecto. saber escuchar, Sí. escuchar también. Yo quiero. Oh, mira, está Daniel Palma. Daniel, qué bueno que pudiste llegar, estimado. No le había llegado el link, entonces hubo que. Mateo se acaba, siempre ha sido Mateo, del día uno. Tengo una duda, que probablemente me he estado adelantando todo el rato, me disculpo, Jaime, No, está bien. quiero decir que me he adelantado hoy día, pero en mi defensa, con Jaime a mí no me cuesta conversar. De hecho, esto ha sido como desde el día uno, creo Fluido, yo. Entonces claro. me queda dando vuelta, pero tengo un tema que no sé si se separa de esto que estoy hablando, porque al final del día creo que es como una capacidad, una competencia, una habilidad, quizás puede ser hasta un don, no lo sé. Me imagino que igual uno puede entrenar. Pero que para poder lograr todo esto que hemos estado compartiendo, que hemos estado conversando y que toda la gente que está con nosotros hoy día va poniendo qué es lo que se podría repetir, supone eh, hacerse cargo o poder gestionar la diversidad dentro de, Ujú. como de la organización finalmente. O sea, desde dónde estás diciendo lo que estás diciendo, solamente ese ejercicio, a mi juicio, supone que yo me puedo hacer cargo de al menos pensar que la forma en que tú pensáis puede incluso tener ¿cómo se llama? Puedo incluso rastrearlo hasta los valores familiares o hasta la crianza, eh, quizás el momento en la vida en que naciste. Yo no sé, yo siempre pienso, yo hoy día tengo 36 años, pero tengo la fortuna de trabajar con personas que en general tienen 10 o más años que yo, entonces no puedo evitar no hacerme ese cuestionamiento cada vez que converso con ellos y ver como la gran masa y robustez que supone la experiencia, o sea, me llama la atención tener de años más. Lo que estoy diciendo es súper poco popular finalmente, porque nadie quiere ser más viejo, parece. Pero a mí me llama profundamente la atención aquello y lo pienso a efectos de esto mismo. ¿Cómo uno puede, en esta reflexión, en esta conversación, ir integrando también ciertos componentes que te permitan poder comprender al que está al frente en toda su diversidad? Y que en Ujú. esa diversidad te puedes encontrar probablemente con los extremos, pero el hecho de integrarlo creo que te da mucho más visibilidad desde la edad que tenga la persona hasta quizás la cantidad de hijos, si está o no está casado, o sea, como integrar en el fondo, y la diversidad en ese sentido no es solamente un, una consigna que tenga relación con la diversidad sexual, que es como uno la piensa, sino con Sí, la diversidad de etnia, con la diversidad socioeconómica, con la diversidad. de pensamiento, de criterios, de valores, de todo, exactamente. Bueno, eso es la gestión de la diversidad. O sea, en el fondo mucha gente cree que gestión de la diversidad es hacer que la minoría se adapte o se acople a la mayoría, y eso no es así. En el fondo es Mm, considerar diferentes puntos de vista, y además cuando hay mucha gente y hay variada ciertos puntos de vista, permite que uno pueda tomar mejores decisiones. Es más, es necesario para mm, este elemento acá. De hecho, para evitar no comprender, de hecho, uno de los mecanismos para eliminar o para poder reducir la complejidad es tener muchos puntos de vista. Por lo tanto, necesitas muchos puntos de vista para entender correctamente lo que está ocurriendo y después poder experimentar cuando ocurre la ambigüedad. O sea, mm. ni siquiera es solamente adecuado, sino que es deseable e importante. Ahora, yo también me adelanté. Me adelanté a tu pregunta. De hecho, Pero hagamos esta lo tengo un poco pregunta que más empecé a igual. adelante.
de hecho lo tengo más adelante, que me parece que efectivamente, otra cosa que nos pasa es que vemos a una persona esquizofrénica, o sea, esquizofrénica desde el punto de vista, la esquizofrenizamos, es decir, vemos una parte de las personas, su parte laboral nomás, pero no integramos todo su aspecto familiar, social, espiritual, qué sé yo, de amistades, no lo integramos. Entonces, de alguna manera, igual la organización tiene que ser capaz de hacer esa integración. De hecho, yo pongo el ejemplo que la gente dice, cuando yo me voy al trabajo me olvido de todo lo que me ha pasado en la casa, o cuando yo me voy a la casa me olvido todo lo que dejo en el trabajo, todo. Eso es mentira. Eso uno anda con la mochila para todos lados. Uno es integral, uno anda completo. Y me afecta igual, aunque uno puede racionalizarlo, uno lo puede negar, lo puede tapar, lo deja en la mochila, qué sé yo, pero está ahí, te integra. O sea, eres integral. Entonces, de alguna manera, los seres humanos con los cuales nos relacionamos son personas integrales, por tanto hay que incorporar esos elementos. Bueno, ¿y qué cosas no vale la pena repetir? Me imagino que lo contrario, la agresividad y otras cosas más, digamos, no detener ese punto. Los que quieran comprender mejor como el concepto que me parece súper acertado cuando habla de esquizofrenia. Esquizo es, de hecho, si uno lo rastrea en la etimología, creo que fue un sueco el que lo plantea, pero esquizo es rajar, es cortar, es escindir. Y lo que es más lindo en el fondo de la palabra es que la frenia venía se raja el alma, o sea, se cinde el alma. Lo encuentro lindo porque parte de los extremos para mí que hay manifestado hoy día creo que quizás son los puntos, podrían ser los puntos más brillantes de una persona, aquellos que no están en la norma. Así es. Por eso cuando me preguntaste inicialmente a quién yo admiraba desde el punto de vista de los líderes, a Ken Robinson, básicamente, porque lo que él propone es poder mirar aquello donde las personas brillan, que no es lo común en todos. Entonces, bueno, me parece acertado el comentario para los que solamente va... ya. Bueno, y además de eso, de todo lo que hemos hablado, hay un proyecto que hizo Google. Me imagino que usted a lo mejor lo ubica, ¿cierto? Que es el mejor, o el equipo más, el equipo efectivo, o el equipo perfecto. Y resulta que esta investigación encontraron que el factor más relevante, más importante, de mayor peso, era la seguridad psicológica. Es decir, la creencia compartida por parte de los miembros de un grupo de que el grupo es seguro a la hora de la asunción de riesgos interpersonales. Y también lo definen como la capacidad para poder mostrarse y trabajar sin temor a las consecuencias de la propia imagen, estatus o carrera. O sea, en el fondo es, lo que nos están diciendo las investigaciones es que la seguridad psicológica es importante. ¿Cómo se logra la seguridad psicológica? Con las conversaciones. ¿Ya? Por lo tanto, es relevante ir por ahí, en ese ambiente. Y la verdad es que nuestros entornos laborales muchas veces son sumamente inseguros psicológicamente. Y estamos permanentemente pensando, me van a echar, o la verdad es que no le caí bien a la jefatura, o la verdad es que van a tomar decisiones de este tipo, de esto, y además hoy día, ¿cierto? Con lo que está ocurriendo, pero con mayor razón, el equipo debe ser reforzado desde el punto de vista de la seguridad psicológica, ¿ya? ¿Y cuáles son estas características? Bueno, atentos y sensibles a las necesidades del otro, ver y escuchar, dispuestos a hacerse cargo activamente de aquello, eso es súper importante lo que tú decías, hacerse cargo, ¿cierto? Hacerse responsable, y además estar abierto a las nuevas ideas, otra vez, nos tomamos con el concepto, las nuevas ideas, la diversidad que tú decías, Sergio, agradecer los aportes, dar una buena retroalimentación, explicitar constantemente lo que se aprendió, incluso aquello que me ha costado entender en la experiencia de estar juntos. Todo eso es seguridad psicológica, lo que se llama, ¿cierto? Lo que se llama de alguna manera el apego, ¿cierto? Pero en las organizaciones, o sea, seguridad psicológica. ¿Cómo se logra? Con buenas conversaciones, ¿ya? Y por tanto, dale. No, termina y te hago la pregunta. O lo que quería mencionar. Sí, entonces, y por lo tanto, ¿qué necesitamos en las organizaciones? Y algunas competencias básicas que me parecen esenciales. Primero, la sensibilidad para poder captar los extremos, no solamente los promedios o la norma, ¿cierto? La sensibilidad, captar, tocar, no necesariamente tocar, porque hoy día con la pandemia es difícil tocar, pero sí tocar metafóricamente, ¿cierto? Sensible a lo que nos pasa, o a lo que les pasa también al resto, ¿cierto? Ética para generar relaciones basadas en la confianza, obviamente, decencia, integridad, honestidad, respeto, qué sé yo. Y aquí está lo que tú decías, Sergio, el equilibrio y la integración, es decir, considerar la totalidad de cada persona y a muchas personas. Es más, por aquí en el chat escribieron, ¿cierto?, que
es importante, que ocurre mucho, que las jefaturas se llenan de personas que lo ensalzan al mismo jefe, que son muy, digamos, orientados a la misma norma o identificación de las reglas del jefe. Entonces, al contrario, justamente lo que tiene que hacer es incorporar personas que sean diversas, no personas que lo ensalcen. Cuando lo ensalzan, la tendencia es que en algún momento caen y lo protegen y no se dan ni cuenta que está cayendo. Y esa experiencia se ha vivido en muchas organizaciones y también en algunos países. También, ¿cierto?, la interdependencia, para darnos cuenta, ¿cierto?, de nuestras propias responsabilidades, temática que tú también habías hablado, y también la capacidad de desaprender. Justo lo acaba de escribir la ¿Sí? Macarena Escobar, acá, los errores, Mira, acepten los errores como parte del aprendizaje. exactamente. O sea, en el fondo es decir, a ver, estoy aprendiendo, eso es súper importante, pero también desaprender, porque eso me libera, ¿cierto?, de los paradigmas. De hecho, Toffler escribió en su momento, y por eso me pareció interesante, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. ¿Ya? Porque estamos en este mundo convulsionado, rápido, qué sé yo, y las cosas pasan eh, eh, muy bruscamente. Otra cosa que me parece relevante es la integración, aquellas cosas que son inevitables, o sea, pasar de lo virtual versus presencial, que aquí puede haber muchas opiniones distintas a la mía, y hacer una mezcla, lo que yo llamo virtual, ¿ya? Que yo inventé esa palabra, para que me pareció interesante, que en el fondo lo que uno puede hacer. ¿Ah? ¿Qué palabras inventaste? Vircial. ¿Ah? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo pongo ahí como una broma, Ah, una humorada? Que tiene que ver con integrar lo inevitable. ¿Ya? Es decir, porque si tú no elaboras, Freud decía que se repite. Lo que no se así. elabora, se repite. Por lo tanto, si tú no conversas, una conversación es una buena forma de elaborar. Por lo tanto, si tú no conversas, va a aparecer, va a aparecer y va a aparecer y va a insistir. Y como dice la gente, me repite. ¿Ya? Me repite. Porque ocurre permanentemente. Por lo tanto, es importante integrar más que dividir. ¿Ya? Bueno, además, obviamente, desarrollar algunas competencias de inteligencia emocional para contactarnos genuinamente, ¿cierto? Y, obviamente, la capacidad para entablar buenas conversaciones. Y ahí les quiero llevar a una cita, ¿cierto? Aquí aparece, les muestro el libro, ¿cierto? Demostraron estos autores que siguiendo a buenos líderes, los elementos que identificaban a los buenos líderes eran aquellos que tenían buenas conversaciones, eran capaces de tener conversaciones difíciles, incómodas y cruciales y de una forma no tóxica. O sea, no lo digo solamente yo la importancia de las conversaciones, está documentado. ¿Ya? Es decir, tenemos dos focos importantes en esto, la seguridad psicológica y las conversaciones. Sergio, tú ibas a decir algo delante que se te interrumpí. O ya estoy No, fuera. lo que pasa es que Daniela hace una acotación que me parece que es una lógica que es relevante a propósito de lo que estamos conversando. Manifiesta que él cree que todo esto es importante, lo que sí parece que todas las características que se han manifestado de alguna otra forma están asociadas al liderazgo desde la emocionalidad finalmente. Cuando hoy tenemos un paradigma muy instalado en Chile desde lo racional. Entonces, estaba pensando, entonces, básicamente la reflexión que hace es como no menor instancia para cambiar el uso de los cerebros de los líderes. Entonces estaba pensando, y tú por favor, corrígeme, agrégame, me está acordando del modelo que nosotros aprendimos, al menos en el Magíster de Habilidades Directivas, que suponía este contexto que tú diste, en donde los directivos tienen un contexto novedoso, si es que tú querías que hacerse cargo para poder dirigir, y las competencias que venían a continuación. Entonces estaba pensando en estas tres líneas de desarrollo, a las competencias técnicas, las competencias interpersonales y las competencias personales, pero cómo cada una de ellas, independiente de que sean estrategias más o menos más racionales o más emocionales, cada una de las intervenciones tiene como una técnica, si es que tú querés. Eso supone que por más que te suene muy emocional algo, o desde lo emocional, probablemente haya una forma de poder hacerlo que
que tiene una estrategia, que tiene un método. O sea, incluso aquello que es emocional, que podría ser la escucha activa, que uno no puede decir, la escucha activa será solamente escuchar activamente, probablemente detrás de eso hay un método. O sea, que uno puede ver este entrecruzamiento, si es que tú querés, de eso emocional a eso racional, toda vez que lo emocional te puede parecer que es algo más etéreo, cuando lo racional te parece que es algo con forma, pero cuando confluyen ambas, y por eso me hacía sentido también lo que habéis dicho antes respecto de esta como cuando nos encontramos, cuando nos integramos, eh, es que yo no sé entonces si es que necesariamente haya que hacer un cambio de los cerebros, aunque me parece que sí en algunos casos, sino más bien permitirse la integración. O sea, nuevamente, si es que uno mira la realidad hoy día y te das cuenta que lo que emerge son polos, lo que no permite los polos finalmente es la integración. Exactamente. Si esos polos se abren y permitirían la integración, probablemente tú tendrías como una media donde se encuentran, y esa norma la encontraría interesante de al menos a analizar. Ahora, ese es un punto interesante, Sergio, porque no es que tú integres mezclando, porque uno no es que bata la leche con el azúcar, todo mezclado, no, sino que considerarlo como un extremo o polos, y son polos y son extremos. El tema está en que esos polos y esos extremos en algún momento van a explotar, en algún momento van a aparecer y van a ser parte de la norma. Ese es el tema. Si tú me doy cuenta yo, algo va a empezar a generar, ¿cierto? Que va a ocurrir y va a expandirse y va a generar incluso una gran crisis. Entonces, claro, no es que tú lo incorpores a una media, no es que lo mezcles, sino que lo tomes como tal cual como son. Y eso de alguna manera es aceptar los puntos y las otras personas tal cual como son, con un otro legítimo en la diferencia o como sea. O sea, en el fondo digamos, integrar a mi discurso, a mi emocionalidad y mi racionalidad, porque no nos podemos separar. No podemos, digamos, actuar. ¿Se acuerdan que una teoría, digamos, habla, ¿cierto?, de los tres cerebros, ¿cierto? Y hay una parte del segundo que tiene que ver con lo emocional, lo límbico, y una parte que tiene que ver con lo que se creó después, ¿cierto? Que tiene que ver con lo racional. O sea, no lo podemos separar. Está ahí. ¿Ya? El reptiliano, lo que dice la teoría, el reptiliano, el límbico, el límbico y a el continuación la neocorteza. Y estas dos primeras, la incapacidad que tienen es de poder manifestarse en palabras, no así la neocórtex. Entonces, lo que dice básicamente es que hay cosas que tú sientes que no necesariamente pones en palabras, pero que podrían ser buenos lineamientos en tu día a día. Es un ejemplo que me gusta mucho de esos cerebros, es cuando llegáis a un lugar, o sea, le pasa a alguna gente acá, que hay personas que te caen mal de entrada. Puede ser súper prejuicioso, pero hay personas que ya algo que te hacen sentir que lugares en los que no quería estar. Sí, pues. Entonces, bueno, eso es supuestamente tu cerebro límbico hablando. Solamente para poder cerrar ese punto. Casi que justo está conectada con nosotros la Camila Lauterbach, que va a estar hablando de vuelo la semana siguiente. Están todos y todas invitadísimas. Y cuando hablamos por teléfono, nosotros hablamos por teléfono, conversamos este texto típico del duelo de Freud. A propósito de que hablaste de Freud. Y me quedó dando vuelta esta idea de que no es que se mezclen. Cuando Freud hablaba de este como duelo patológico finalmente, es que estaba tan mezclado lo uno con lo otro que tú no sabías qué era de quién. ¿Cuál es mi rol y cuál es el rol de la otra persona? Entonces, cuando te separas de esta otra persona, no sabéis que es tuyo y no sabéis qué era de la otra persona. Distinto es cuando nosotros generamos una integración, pero así todos nos dejamos de reconocernos. Nosotros mismos, con nuestras virtudes y dificultades. Pero cuando tú te integras a otro, tenés opción de poder verte con esas virtudes y dificultades al mismo tiempo que puedes, en el fondo, no sé si subsanar, pero hacerte cargo de mejor forma de tus debilidades cuando te encontrés con otras perspectivas. Como dice Roberto Aristegui, cuando te encontrés con otros bordes desde los cuales pararte para poder mirar eso que no estáis viendo. Entonces, bueno, una reflexión. Además que hay una cosa bien interesante, porque en el fondo también hoy día se mantiene todavía la discusión entre el ambiente y la biología, y la verdad es que son inseparables nomás. Que es antes, que después, no vamos a ponernos de acuerdo, pero sí que está inseparable. El tema también de la razón versus las emociones, la verdad es que igual son inseparables, lo tenemos ahí. De hecho, muchas veces con todo el tema de la inteligencia emocional, se tiende a desprestigiar la parte de esta inteligencia intelectual, por así decirlo, pero resulta que es lo que nos permite elaborar las cosas.
O sea, de alguna Así manera, es. si no tuviésemos capacidad de elaborar, no podríamos hacer grandes conversaciones. Entonces, es lo emocional y lo intelectual juntos, juntos. O Bueno, sea, de alguna otra forma muy sencillita, y léaselo de nuevo si es que se lo leyó alguien de acá, el Goleman, ¿cuál es el nombre de Goleman? sí, pues. Él en las Daniel primeras, Goleman. el Daniel Goleman en las primeras 15 20 páginas dice que el primer gesto o acto en la humanidad de ponerle una pata a las emociones encima, la racionalidad, son los 10 mandamientos. Claro. Dice él, no sé si las primeras 15, pero yo estoy contigo que al menos es un buen mecanismo para poder darle lógica y sentido a algunas cosas que de otra forma Exactamente. no No, bueno. las primeras 16. No, sí, broma. Bueno, pero, pero mira, aquí está la opción 3 que yo les planteaba. Aquí esto está enmarcado, ¿cierto?, dentro del liderazgo que es organizativo. ¿Te acuerdas que yo dije un liderazgo que es reivindicatorio, uno organizativo? Y acá está el liderazgo conversacional. Y acá incorporé elementos de los que hablamos recién. Aceptar el desacople para obtener sintonía. A mí me carga la palabra del alineamiento, ¿ya? Porque la gente considera que alinearse es todo, o sea, tienes que hacerlo, Mm, tienes que pensar en la estrategia, tienes que pensar en cómo lo vas a hacer, tienes que mandar este mail y significa que si no lo mandas estás desalineado. No, eso es un gran problema, no es alineamiento lo que hay que lograr. Uno se alinea con la estrategia, ¿ya? Pero el resto tengo discreción de hacerlo de la manera en que yo considere pertinente hacerlo. Entonces, funcionemos. Y yo creo que tenemos que tener desacoples. Un poco lo que tú decías, Sergio, de la diversidad. Tenemos que mm. tener desacoples. Si no hay desacoples, no estamos siendo capaces de advertir lo que está ocurriendo en el exterior y el interior, que evita de alguna manera el conflicto o de alguna manera la distancia. Los outsiders son sumamente importantes porque ven otras cosas, ¿ya? Pero algunas personas dicen, tenemos que estar juntitos, ¿cierto? Y todos pensar casi lo mismo. Pensamiento grupal, que es una gran dificultad, pensar todo lo mismo, si no, no va a funcionar. Mentira. Hay que tener desacoples, diferencias, pero obviamente plantearlas adecuadamente. Y esas diferencias son las que uno también puede empezar a considerar en la gestión. Cuestionar los paradigmas y modelos tales propios y ajenos, dialogar para entender, desalentar la verticalidad y el obedecimiento ciego, ¿cierto? Aceptar la subjetividad más allá de las cifras, integrar las diferencias de la colaboración. Por tanto, mi propuesta es uno a uno. ¿Ya? Pero puede ser uno con el equipo, puede ser uno con el ejecutivo, o el ejecutivo pero de uno a uno. Esa es o sea, la manera es lo que permite que haya buenas conversaciones e identificar. No dejar de lado, sino incorporar e integrar, ¿ya? Y pongo, ¿cierto?, un libro que me parece interesante que lo pueden leer, Inteligencia Conversacional, que está en la misma línea, ¿cierto?, de lo que nosotros hablamos. A propósito de eso, esta persona, ¿cierto?, escribió Inteligencia Conversacional y plantea, hay tres niveles de conversación. El primero, la transacción, ¿cierto?, donde hay intercambio de datos e información. El segundo es la manifestación de nuestro punto de vista, que es lo que comúnmente ocurre en las organizaciones. Es decir, intentamos influir en los demás para que entiendan y acepten ese punto de vista. Es lo que comúnmente hacemos. Y lleva por un tercer nivel, que es para poder transformar y moldear la realidad junto a otros, es co-crear. Ahora, lo interesante es que la corteza prefrontal se activa cuando se que hay confianza en los demás, ¿cierto? Confianza en el grupo. ¿De qué hablamos? Seguridad psíquica. Y por tanto, el nivel 3 solamente se activa, se puede lograr en la seguridad psicológica. Por tanto, tenemos un círculo virtuoso. Si las investigaciones, que la seguridad psicológica es muy importante, y otras investigaciones indican que la conversación de nivel 3 son importantes, ¿cierto? Solo se pueden dar conversaciones de nivel 3 cuando existe seguridad psicológica. La seguridad psicológica se alimenta de conversaciones de nivel 3. Ese es el punto, ¿ya? Y nivel 3, ¿qué significa? Entonces, liberarse, lo vamos antes, liberarse de los paradigmas, los extremos, ser capaz de buscar el acople, ¿cierto? Y no solamente aquello que me está adecuado, yo estoy considerando a lo correcto, a lo permanente. ¿Ok? Y por tanto, ¿cierto? Cuando hablamos, cuando la gente conversa es porque dos personas, ¿cierto?, están en interacción permanente. Y entonces, ¿cómo agregarle valor? Porque esta es la pregunta, el subtítulo, ¿cierto?, de la charla. ¿Cómo agregarle valor? Y acá, ¿cierto?, en resumen, conversar para aprender, para reparar,
para expresar, para aliviar, para elaborar, para co-construirse y propiciar el bienestar colectivo. Y también actuar, porque no basta solamente con conversar, porque conversar es el primer paso, pero además hay que actuar en ese proceso. ¿Okay? Ese es, digamos, el resumen de eso. Y tú ahora cierto que plantea que hay dos tipos de conversaciones. Qué bueno este libro. Bueno, ¿ah? ¿Eh? Relaciones Dice que hay poderosas, ¿o no? Exactamente, relaciones poderosas. Extraordinario, extraordinario, Dice recomendado. que hay conversaciones que son pendientes, ¿cierto? Unas para retomar el vínculo, que de alguna manera hemos dejado de lado. Yo me imagino que todos nosotros hemos tenido alguna relación que hemos descuidado, ¿cierto? Que hemos descuidado permanentemente. Y se ha debilitado esa relación. Y aquí les quiero darle ejemplo, ¿cierto? De una relación que tiene un gerente. Ustedes saben que los gerentes saben que son solitarios. La gerencia es en solitario, comúnmente, ¿cierto? Y se separan mucho de la gente con que cotidianamente lo hacen. Y entonces, ¿por qué no conversar? ¿Ya? Es decir, retomar esos los que son importantes para poder gerenciar correctamente. Porque yo no puedo... O sea, si alguien me dice estoy en solitario, significa que no está gerenciando correctamente, no está viendo los extremos, no está siendo sensible al sentir de las personas. O sea, no me diga una cosa por otra. No tiene, está en solitario, no tiene esa capacidad para hacerlo. Pero sí ve lo técnico, ¿ya? Y más, para restaurar vínculos. O sea, aquí el vínculo que se ha sido dañado. Aquí les pongo el ejemplo, ¿cierto?, de un hecho real que les comenté al principio, que este dueño, ¿cierto?, se parte de sus 900 personas o más personas, ¿cierto?, de la empresa y les dice que les pide perdón por todo lo que fueron capaces de ver, por todo el daño que solo no generaron las personas. Y se generó incluso llanto, emoción dentro de eso y hubo una... Y tú lo que estás haciendo, ¿cierto?, es reparar un vínculo. Y eso genera seguridad psicológica. Para retomar vínculos también psicológica. ¿Y para qué psicológica? Para poder establecer conversaciones. ¿Y para qué? Para poder ver los extremos. ¿Para qué? Para ver lo que está ocurriendo en mi entorno también internamente. ¿Para qué? Poder dar cuenta de eso y poder vivir. ¿Y para qué? Para que no ocurra en el futuro, ¿cierto?, los grandes caos o dificultades, ¿cierto?, sociales que pueden llegar a ocurrir, o incluso dentro de la propia organización. Estos son difíciles. Hay conversaciones que son muy difíciles. ¿Cuándo es difícil? Cuando lo que está en juego es importante, cuando hay alta emocionalidad y cuando hay contrarias. ¿Y qué hacemos comúnmente cuando tenemos conversaciones difíciles? No las hacemos. Yo me imagino que muchos de nosotros tenemos conversaciones que son difíciles para reparar o también para reorientar una relación, ¿ya?, y construirse. Si pensamos un segundo en qué conversaciones tenemos pendiente hoy en nuestras vidas, nos daríamos cuenta que en realidad si lo hubiésemos hecho, hubiera sido fantástico, me hubiese evitado muchas cosas hoy día, pero también que la podemos hacer hoy. ¿Por qué no? Está en nosotros hacerla. ¿Ya? Y bueno, y una aplicación práctica que se usa, ¿cierto?, que se hace mucho, que tiene que ver con las conversaciones, que se los quiero mostrar. Fíjense, una frase que elegí: los empleados rehuyen ser examinados, están ávidos de recibir feedback. O sea, comúnmente lo que nosotros hacemos es evaluar el desempeño, a través de una encuesta, a través de lo que sea. Eso es evaluar el desempeño. Siempre el jefe tiene más protagonismo y de alguna manera hay un paradigma que es dominante respecto a lo que se debe hacer, ¿ya? Y entonces los objetivos deben cumplirse de esta manera. Y yo les pongo otra metodología, que es lo que se llama, ¿cierto?, las conversaciones de desarrollo, que es mediante conversaciones. Chao test, chao evaluaciones. No me interesa solamente que me evalúen desempeño, me interesa conversar y ver cuáles son los extremos, dónde están las dificultades. Eso implica un trabajo mutuo, que uno tiene un par de conversaciones al año o cada 6 meses, conversaciones, serían las cosas muy distintas, porque lo que está haciendo es generar un vínculo con las personas y logrando ser sensible a lo que otros necesitan y a lo que uno también necesita. Porque como jefe, la gente que tiene jefe, igual puede pedir cosas a los demás. Ahí están algunos libros que me inspiraron en este foco, en lo que es de Razones Poderosas. Hay otro más que se llama ¿Cómo sigo? Otro, Conversaciones para triunfar. Y hay más bibliografía al respecto. En Relaciones Poderosas yo lo encontré notable. Es bueno, muy bueno. Oye, muy bueno. extraordinario.
Así es, po, la vida. Oiga, don Jaime, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Nada. ¿Qué quieres decir? Agradecerle, pues, estimado. Qué bueno. Me, Bueno, sí, me, espero me- lo he contado las últimas veces y quiero sumarlo porque me ha hecho cada vez más sentido. Hace un buen tiempo, estoy 9 años, el otro día sacaba la cuenta. 9 años metido en temas de orientación vocacional y he tenido la fortuna de poder trabajar con hartos alumnos y alumnas a la fecha, pero al mismo tiempo con hartos colegios. Caché que el 2017 tuve 217 charlas. Oh, Y, y yo agradecerte a ti de vuelta, porque una de las cosas que más para nosotros ha sido significativa respecto a este trabajo, indistintamente que tuvimos la fortuna hace muy poquito tiempo con el Gonzalo Muñoz, con mismo Jorge Sangüesa y con otras 2 personas más, de construir un test que tuviera relación con el sistema de educación superior chileno. Lo que más nos ha costado en cuanto al cambio de paradigma, y en donde todo esto que hay mencionado me hace mucho, mucho sentido, y me hace más sentido porque me hace esperanza de que la reflexión que está detrás permita que estos jóvenes puedan ser mejores líderes finalmente, o tener un impacto mucho más profuso, ha sido el cómo poder desapegarlos del absoluto que podía hacer el test, en cuanto a que si lo dice es lo que es, versus en cómo lo hemos intentado llevar hacia un espacio en donde ellos puedan tener capacidad de reflexión, capacidad de desarrollo de discurso, para efectos de ir tomando mejores decisiones dentro de un paradigma obviamente bien marcadito para que vayan identificando los pasos, pero que al mismo tiempo les permitan ese grado como de significación o de propia interpretación de las cosas que un test por sí solo no te da, que no quiere decir que no sea necesario, uno tiene que mapearse y saber dónde está. Lo importante es el recorrido que hace ahí para adelante, entonces me hace toda lógica y todo sentido que desde un acto tan mundano, si es que tú querís, pero tan potente como conversar, vayamos encontrando, como decía el Jerome Brunner, la posición que nos corresponde en el mundo, sí, el pues, sentido y exactamente. significado que nosotros queremos darle en el fondo. Y además que una cosa importante, eso, Sergio, que tantos nos han dicho, ¿cierto?, que las máquinas no van a reemplazar. Una de las cosas que son muy difíciles de reemplazar es todo esto. En el fondo es la capacidad de ser sensible, la capacidad de ver un poco más allá, y eso lo hace humanos, esa es la conversación, ¿ya? Yo espero que no llegue ese momento en que puedan conversar y generar una co-construcción, pero hoy día ni para 10 años todavía. Así que por mientras, conversemos. Oye, Jaimiño, ¿Ah? bueno, nada más que mil de agradecimiento acá en el chat, muchas gracias. Muchas gracias a la visión Sí, más tremendo. movilizadora, se agradece. Daniel, muchas gracias por la inspiración, de verdad me alegro. Mil de conectarme hoy. Alcanzar a hacerlo me hizo mucho sentido el acompañamiento de una empresa que comenzaremos con líderes. Miles de gracias, qué bueno, Daniel, Ivonne, muchas gracias a ti también. Gracias por sus buenos deseos, por sus palabras, por sus comentarios. La verdad que ¿cómo se llama? Eh, un abrazo, Vivianita, un abrazo gigante. Eh, bueno, nada más que agradecerte, pues Jaime, la verdad que como De nada. siempre es un gusto conversar contigo, qué bueno haberlo hecho en este contexto. Yo quiero aprovechar el espacio igual para si es que hay alguno desde el punto de vista técnico que quiera sumarse o le interese participar del curso que va a hacer Jaime. Jaime lo va a hacer este curso en octubre. Como les decía en la explicación antes, me parece que por más que a uno le genere inspiración, y quizás eso podría quedar como en ese capítulo, sepan ustedes que hay todo un desarrollo detrás, no solamente desde la reflexión, sino como de la puesta en práctica, que me parece interesante, como para que aquello que nos inspira pueda encontrar también un camino desde la metodología en el fondo. Y por tanto entra dentro de esta como expertise técnica de la que hablan las habilidades directivas. Quiero entonces dejarlos a todas y a todas invitadas, les voy a dejar mi mail, entonces quienes estén interesados o interesadas, porfa, escríbanme. Y quiero aprovechar, además, de mandarle un saludo afectuoso y un abrazo fuerte a la Nicole Patuelli, que si yo no conozco otra Nicole Patuelli en Chile, que era compañera mía. Nosotros fuimos al mismo colegio, nosotros somos de WIM. La Nicole Patuelli, para que tú sepas,
ella, qué notable, la Nicole yo le entregaba mi lápiz para que no se me perdiera, y la Nicole me lo pasaba todas las mañanas, entonces Mira, fue, es un nivel de confianza impresionante. pero así extraordinario. Entonces mandarte un besito gigante, a ti, a Carlito y a su peque, fueron papás hace poquito, ojalá que estén súper bien, que estén sanitos todos. Y nada, pues Jaime, agradecerte nuevamente, Gracias a mandarte un ustedes, abrazo gracias enorme, tremendo a igual. ti, a la Eva. Mira a Gracias. Rolf Miller, Jaime es un crack, pero... Y lo que la Gracias, gente no Raúl. se ha dado Gracias. cuenta todavía es la voz que tiene Jaime. Yo creo que no han reparado en eso, pero Sí. yo siempre lo he dicho. Estuve a punto de ser presentador, estuve a punto de ser... Es que el apunto deberíais ponerlo, está ahí en a momento de prueba. hacerte Ya, en pues, radio. ya, pues. Perfecto. Encantado. Ya, Jaimiño, cuídense. un abrazo Gracias, Sergio, afectuoso, igual, que estés ¿ah? bien y espero que nos veamos pronto. Nos veremos. Cuídense. Gracias a Ojalá. todos. Chao, chao, Jaimito. Chao, chao. Voy a quedarme un ratito yo, Jaime, para poder responder algunas preguntas. Ahí está mi mail. Elizabeth, el tema de la próxima semana va a ser de duelo, como los desafíos de enfrentar un duelo en pandemia, para todos aquellos y aquellas que han tenido el infortunio de haber perdido a alguien eh, durante esta pandemia. No está funcionando bien mi micrófono según esto. Para los que no han tenido, o sea, eso, para los que han tenido el infortunio de perder a alguien y estén buscando quizás algunas orientaciones, algunas respuestas, va a estar la Camila Lauterbach con nosotros. La Camila es exalumna de la escuela y al mismo tiempo se ha especializado en temas de duelo que no son, no son temas sencillos. Entonces, todos y todas súper invitadas. Farid, qué bueno que viniste, te mando yo un besito gigante, que estés súper, súper, súper bien. Sí, vamos a estar subiendo el video y porfa escríbanme mi mail, se los dejé ya arribita, se los copio de nuevo. Para los que les interesa la presentación, eh, todos, todos nos han compartido sus presentaciones, así que no hay problema en compartirlas con ustedes. Porfa escríbanme, yo encantado de enviárselas. Eso. Acuérdense, no, gracias a ustedes por venir. Acuérdense que probablemente el martes de la semana siguiente esta charla está arriba. Entonces, quienes quieran revivirla, si es que hay conceptos que les parezcan interesantes de reflexionar, póngale play de nuevo, va a estar ahí disponible para ustedes. Pucha, José Orellana, qué lástima. Qué lástima. Bueno, si es que puede encontrar algún tipo de respuesta, venga. Galaxy S8. Galaxy S8 es la Claudio, ¿no? O mi memoria me está fallando y estoy confundiendo a las personas. Si es así, y si no es, también te mando un abrazo gigante. Ivonne, déjame copiarte el link al tiro, porque las charlas quedan, lo dejé abierto. Dame un segundo. Dejé abierto esa pestañita para poder compartirla con ustedes. En este link que está acá van a estar las charlas que hemos hecho. Y pueden inscribirse a la de la Camila que va a ser la semana siguiente. En ese link, Daniel, van a estar las presentaciones, están todas las charlas para atrás, así que porfa, y si no, escríbeme. Si es que hay alguna temática en particular en que te parezca que te podemos echar una manito, escríbeme. Al mismo tiempo que todos los que han pasado por acá han quedado también muy disponibles para poder responder dudas particulares, así que si es que hay alguien con que quieran contactarse, me escriben, me dicen y yo los dejo copiados con ese profesor, esa profesora. Finalmente, una de las gracias que ha tenido este espacio es que ha sido desarrollado con puros profesores y profesoras de la escuela, casi el 100%. Sí, el jueves 10 y terminamos el jueves 10. Lo que viene, se termina el ciclo, sí. Lo que viene desde octubre hacia enero va a ser una vez por semana con distintas áreas, el área de clínica, el área de desarrollo humano y el área organizacional. Van a estar patrocinando los diplomas y los magíster. Van a haber exposiciones de cada uno de ellos una vez al mes.
Eh, y yo creo que va a estar tan bueno como esto. Lo que sí está en el marco de lo que hacemos ya más académicamente, no que vaya a ser temas académicos, sino más bien que los directores los directores y directoras de los diplomas y los magísteres cogieron un pool de profesores que de alguna otra forma va a estar abordando temáticas que puedan ser de relevancia, pero que están en el marco de lo que ellos estudian dentro de esos diplomas y esos magísteres. Entonces, me parece que va a ser un buen espacio también. Voy a intentar participar del 100%, pero no sé si es que me... Pato. Vamos a ver qué hacemos, Cecilia. Lo que pasa es que con estas otras charlas que vienen va a estar bien gordita la agenda, pero de todas formas van a estar invitados y invitadas y les aconsejo que vayan. Sí, vamos a estar hablando probablemente de temas similares, desde el área clínica, de temas relacionados con la conducta alimentaria, como hicimos con la María José Scaffi, temas que tengan que ver más como con... eh, que nos pueda presentar el área clínica puntualmente el Juan Flores desde el psicoanálisis, que nos pueda presentar la Ruth Weinstein desde las técnicas proyectivas o las pruebas proyectivas, pero al mismo tiempo los primeros auxilios psicológicos, el desarrollo humano y bienestar desde el mindfulness con Claudio y con Roberto, desde la psicología positiva con Daniel Martínez, con el decano Jorge Sangüesa y con la Paulina Ortiz, en el magíster de psicología positiva, desde el organizacional, vamos a estar con la Mariana Barkstedt, que es la directora del diploma y el magíster en habilidades directivas, y por tanto ahí hay un desarrollo precioso respecto de un modelo de habilidades directivas, que fue el magíster que comenté en algún momento, tuve la opción de realizar. Y desde la vereda de Ricardo Baez a propósito de la gestión estratégica y la selección de personas, que también es un mundo. Puntualmente, aparte de la selección de personas, desde la gestión estratégica de lo que supone seleccionar personas para poder constituir organizaciones. En verdad, todo yo creo que van a ser temas súper nutritivos para las reflexiones que puedan estar haciendo hoy por hoy, y que no solamente yo creo que sirven para el desarrollo de la pega a uno, sino que creo que a uno también le sirven en el desarrollo personal. Eso. Ya, queridos y queridas, un abrazote gigante, que estén súper bien, se me cuidan mucho y nos vemos pronto. Próximo jueves nos vemos acá. Un abrazote, cuídense, ¿vale? Chao, chao.